Muy bien, ahora estamos grabando, entonces les decía que el día de hoy vamos a ver más la cuestión técnica, la metodología y lo que podemos esperar, por ejemplo, en algún tipo de ayuno en el que podamos entrar. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes el archivo para compartir. Ahí está nada más, si me pueden confirmar que se ve, creo que sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, la intención de este momento es sí ver en detalle algunas cuestiones. Voy a ir hacia la siguiente y platicar solamente, ahí está, ahora sí. Solamente algunos detalles. Primero de ellos es recordar lo que comentamos el pasado domingo, que tiene que ver con las tres formas de ayuno que podemos encontrar en la Biblia. El primero de ellos es lo que llamamos el ayuno parcial y este tiene su referencia en Daniel 10:3, cuando Daniel decide dejar de comer algún tipo de alimento durante cierto tiempo. Ahí lo menciona en esta cita, en Daniel 10:3, y se refiere este tipo de ayuno, ayuno parcial, a abstenernos de comer, en nuestro caso, abstenernos de comer alimento sólido únicamente, pero podemos tomar alimento líquido y necesariamente agua. Entonces, este es el ayuno parcial. En el caso de Daniel, él decide tomar algún tipo, perdón, decide dejar de comer algún tipo de alimento. En nuestro caso, la forma más simple es esta, solamente dejar de comer el alimento sólido. Sin embargo, pudiéramos pensar en algún ayuno parcial, privarnos de algún tipo de alimento que sea de nuestra preferencia. No lo sé. Aquí pudiera yo pensar en algo que me gusta mucho y que lo como todos los días. Entonces digo, bueno, ok, voy a hacer un ayuno de esto que a mí me gusta mucho y que por lo regular tengo. Yo no sé, por ejemplo, voy a ponerme el ejemplo del café. A mí me gusta el café y bueno, pudiera decir, oye, ok, me voy a privar del café durante este tiempo y esa es una forma de hacer el ayuno parcial, es decir, me estoy privando de algo que yo personalmente prefiero, tengo una preferencia por ese alimento y entonces, o bueno, esa bebida, y entonces decido entrar en un ayuno de café. Es decir, aquí hay una serie de detalles, ¿sí? El segundo es lo que llamamos el ayuno bíblico o el ayuno de Jesús. Yo le puse así ayuno de Jesús porque pues la referencia es justamente Jesús en el desierto. Y en este caso, las referencias son Mateo 4 y Lucas 4, en los mismos versículos 1 al 4, y se refiere a un ayuno que es, vamos a decir, el más común, el que más conocemos. Se trata de el ayuno en el que nos privamos de alimento sólido y de alimento líquido y solamente tenemos acceso a tomar agua. Este es un ayuno bíblico y bueno, aquí el punto es que pudiera extenderse durante varios días y ya lo veremos más adelante eh, cómo atender a este tipo de ayuno. Y finalmente tenemos el ayuno total. Ese ayuno total que lo encontramos bueno, aquí me faltó Esther, el libro de Esther, en Joel 2, en Segunda de Crónicas 20, y se refiere a una situación en la que nos privamos completamente de todo tipo de alimento, tanto sólido, líquido, incluso agua. Y por la fisiología del ser humano, este tipo de ayuno no puede durar más de 3 días. Y en este tipo de ayuno, lo comentamos, solamente entraremos si tenemos una orden expresa de Dios. Si Dios dice, vas en un ayuno total, entonces entramos ahí, pero no debe durar más de 3 días porque el organismo
no puede estar más allá de 3 días sin beber agua. Entonces, estas son esta es la base bíblica de los diferentes tipos de ayuno que podemos encontrar o a los que podemos acceder de manera pues personal en nuestro acercamiento con Dios a través de la disciplina del ayuno. Y bueno, antes de empezar, unas observaciones en relación con el ayuno. Todas las sugerencias que están aquí son eso, son sugerencias, es una forma de decir esto se puede hacer. No son finales, es decir, aquí solo es una propuesta de cómo se puede acceder al ayuno, pero no es así tiene que ser, es decir, no es un punto final y no es una cuestión legal o última. Cada uno de nosotros decidirá la forma en la que se puede acceder al ayuno. Entonces, insisto, esas son sugerencias. Usted puede decidir otra forma de iniciarse en el ayuno. Por ejemplo, puede ser combinando algunas de las ideas que se van a presentar aquí o alguna otra que usted pueda tener como sugerencia. Lo importante de todo esto es que el ayuno es una práctica espiritual. Eso es algo que tenemos que mantener en la vista. El entrar en el ayuno es entrar en una práctica espiritual. Y entonces la forma no es lo que manda, sino el fondo. ¿Sí? Entonces la forma en la que yo, Sergio, hago el ayuno puede ser muy diferente a la forma en la que alguno de ustedes hace el ayuno. Y eso está bien. No tenemos, es que tú lo haces así, así estás mal. No, es cada uno tiene que hacer porque la forma no es la intención. El fondo es lo que importa. Y el fondo es la práctica espiritual de que en el ayuno nos acerquemos a Dios. Entonces, esto es bien importante antes de poder arrancar con el proceso. Así que lo que vamos a ver hacia adelante son solo ideas, sugerencias a partir de diferentes pues observaciones, experimentos y prácticas de los creyentes en diferentes partes del mundo, en diferentes condiciones, en diferentes tiempos, acerca del el ayuno. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho eso, vamos a desmenuzar cada uno de los ayunos. Ok, antes de ayunar, antes de empezar un ayuno, no vaya a hacer una comida abundante para nomás para almacenar, ¿sí? Esto es algo que puede ser una idea común. Es decir, pues si voy a entrar en el ayuno, mejor como, pero como bien para que no me dé hambre, ¿no? Entonces, no, la idea es no comer abundantemente para almacenar, porque entonces presentaremos algún tipo de detalles ahí durante el proceso, sino más bien lo que hay que hacer es comer liviano, comer, y lo que se sugiere es que comamos durante 1 o 2 días antes del día en que empecemos el ayuno, comer menos abundantemente que lo que acostumbramos, ¿sí? Es decir, darle al cuerpo pues un poquito menos. Si me como, no sé, voy a exagerar. Si me como 5 tortillas, pues, o 5 tacos, pues a lo mejor darle 3 y comer más liviano. O cambiar el tipo de alimentación por algo menos pesado. No sé si acostumbro a comer sopas, carnes y postre, pues tal vez cambiarle un poquito y combinarlo con alguna ensalada o con algún tipo de alimento que sea más liviano que lo que normalmente como. Así que en lugar de comer lo mismo y luego cuando empiezo el ayuno comer abundantemente para almacenar, es mejor que comamos menos durante un par de días antes para que cuando empecemos el ayuno tengamos ya una, vamos a llamarlo así, inercia, en el sentido de que estamos comiendo menos y no sintamos tanto el proceso del ayuno. Otra recomendación importante es que antes de iniciar el ayuno, evitemos tomar té
o café. Y esto unos 3 o 4 días antes del día que iniciamos el ayuno. Por los elementos que tienen el té y el café, en términos de cafeína, en términos de materiales que tienen ahí que nos pueden dar alguna situación que ante la ausencia, por ejemplo, de cafeína, pues empiezan a sentirme que pues entre nervioso o tal vez con dolor de cabeza o algo así. Entonces es mejor ir reduciéndolo. Si sé que voy a empezar el ayuno, voy a poner un día el lunes y mi ayuno va a ser el lunes, bueno, pues el fin de semana y probablemente desde el viernes dejar o disminuir la ingesta de café o de té, en el caso de que acostumbremos este tipo de comida. Y la última recomendación antes de empezar el ayuno es que la última comida antes del ayuno sea de frutas o alguna ensalada. Esto está bien porque nos evitará problemas de estreñimiento durante y después de terminar el ayuno. Entonces, esto es lo recomendable antes de empezar eh, y estar preparados para empezar el ayuno. ¿Okay? Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, con todo gusto y con toda confianza, abran su micrófono y díganlo ahí sin ningún problema. Esto es una conversación, así que siéntanse en la libertad de hablar en cualquier momento, de interrumpir en cualquier momento. Muy bien, ya que tenemos esto, entonces vamos a ver qué tipo de ayuno. Vamos a empezar con el ayuno progresivo, versión 1. El ayuno progresivo, es decir, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a empezar de una manera limitada, vamos a decir, vamos a empezar con un ayuno limitado, en especial si no estamos acostumbrados a hacer un ayuno. Vamos a empezar en lo poquito para ir avanzando hasta tener ya un ayuno bíblico y llegar a fortalecernos para tener un ayuno como el de Jesús. Entonces, la primera idea es que tengamos un ayuno de 12 horas y ayuno parcial. Esto significa que al menos, por ejemplo, dejaremos de comer dos comidas fuertes. Puedes, por ejemplo, empezar por la mañana y terminarlo a la hora de la cena. ¿Sí? Esta es una forma de ayunar. Y el ayuno puede ser, bueno, yo voy a empezar a mediodía y lo termino pues a medianoche o si ceno tarde. Es decir, aquí otra vez la hora de inicio es una hora en la que nosotros personalmente decidimos de acuerdo con nuestras actividades cotidianas. Entonces, la sugerencia es mantenerlo por 12 horas para que nuestro cuerpo no sienta el rigor si queremos hacer el ayuno completo o un ayuno más prolongado. Entonces, pues sí va a haber situaciones que nos van a llevar. Entonces, hay que ir entrenándonos para caminar hacia un ayuno de mayor nivel. Así que 12 horas es un buen inicio y si es un ayuno parcial, pues también está bien. El ayuno parcial nos indica que, bueno, pues no voy a estar completamente libre de alimentos, sino que durante este tiempo, pues puedo hacerme algún jugo de fruta, puedo hacerme algún licuado en agua o en leche, es indistinto. Y bueno, puedo también tomar complementos alimenticios. Pueden ser de esos polvos que se licúan o pueden ser de esos líquidos que venden, ¿no? en Shure y cosas así, de ese tipo de alimentación. Es decir, no me estoy privando completamente más que de alimentos sólidos. Así que durante este tiempo hay manera de ingerir algún tipo de alimento líquido de este tipo. Y el agua, toda aquella que necesite, está permitida. ¿Sí? Este es el primer acercamiento para
nosotros que en algún momento, bueno, es que nunca en la vida hemos hecho un ayuno, pues es una buena forma de aproximarnos a ella. Dentro de la parte de los alimentos, no se sugiere la ingesta de yogur. Eh, Aparentemente, estuve viendo alguna información, pero es por una cuestión de eh, acidez, el ácido que contiene el ayuno, el yogur. Entonces, puede generar algún tipo de acidez en algunas personas durante este tiempo, si no se tiene algo más. Así que fuera de eso, bueno, pues los jugos, los licuados o algún otro complemento es válido. Esta es la primera parte. Si vamos progresando, entonces vamos a extender este mismo tipo de ayuno, pero vamos a hacerlo 24 horas. ¿Sí? Entonces podemos empezar el ayuno, por ejemplo, por la mañana y terminarlo el día siguiente igual en el desayuno, o empezarlo o desayunar y empezarlo a mediodía y prolongarlo hasta la comida del día siguiente. Entonces, insisto en esto, el inicio y el final dependerán de la dinámica de cada uno de nosotros en el día en que hayamos decidido empezar esta práctica. Podemos elegir empezar en el ayuno a la hora de la comida o la cena y de acuerdo a la mejor forma en nuestra vida. Igual que en el ayuno previo, podemos ingerir alimentos líquidos, los que comenté, los jugos de fruta, los licuados o los complementos, y podemos beber toda el agua que necesitemos. ¿Ok? Entonces, este es el primer tipo de ayuno, que es el ayuno parcial. Y no nos metemos de lleno al ayuno parcial, ni nos metemos de lleno al ayuno, sino hasta que hayamos desarrollado una, pues vamos a llamarlo así, una práctica o una experiencia previa en un ayuno parcial. Cabe indicar aquí que, bueno, si se padece algún tipo de característica en términos de salud, bueno, probablemente sea importante comentarlo con su médico. Oye, voy a hacer esto, y tal vez el médico le dé alguna indicación sobre el tipo de alimentación que puede hacer. Si le limita el médico, pues no lo haga. Es decir, no hay necesidad de entrar en un ayuno si hay una indicación médica. Eh, y bueno, puede hacer un ayuno en el que Dios sabe las cosas y no necesita entrar en un ayuno por una indicación médica. Es decir, lo primero que hay que ver aquí, que es que el riesgo, no vamos a ponernos en riesgo por una situación, sino que Dios conoce las condiciones aquí. Así que, bueno, insisto, este es un proceso progresivo en el que vamos aprendiendo a ayunar. Cuando terminamos el ayuno, ese ayuno parcial, lo que debemos hacer, o la sugerencia, no es irnos a los tacos o a los sándwiches o cosas así, sino más bien comida liviana, frutas, alguna verdura, alguna ensalada de algún tipo, y está bien. Es decir, no, nuestro estómago ha tenido, nuestro organismo ha tenido algún tipo de ingesta, no se ha quedado completamente vacío. Entonces, podemos comer algún tipo de comida ligera que nos permita ya poner fin al ayuno antes de regresar a la alimentación cotidiana que tenemos. Y algo que ocurre en las experiencias de quienes han ayunado es que, aún en el ayuno progresivo, es que dado que empiezan con una alimentación menos abundante un par de días antes del ayuno, se dan cuenta que después de que se da el ayuno, pues también es más viable para ellos, es mejor y más, y lo llaman así, más apetitoso. El tipo de comida liviana
y pocos regresan hacia la comida abundante que tenían antes de empezar con la práctica. Muy bien, entonces este es el primer tipo de ayuno, que es el ayuno parcial. Vamos a ver las características del ayuno bíblico o el ayuno de Jesús. La sugerencia de esto es lo siguiente: intentarlo solo después de haber experimentado el ayuno parcial. Es decir, vamos a buscar hacer el ayuno de Jesús solamente después de que hayamos entrenado a nuestro organismo en el ayuno parcial, el de 12 horas o el de 24 horas, ya que tengamos experiencia en ese tipo de ayuno, entonces vamos a experimentar el ayuno parcial, el ayuno de Jesús. La razón, Jesús lo experimentaba porque esto era una práctica común en el pueblo durante la vida de Jesús. Es decir, ellos ayunaban de manera regular y entonces, bueno, ellos no tenían que entrenarse primero con un proceso de ayuno parcial, sino que ya lo hacían. Así que para ellos no era una situación complicada. Para nosotros sí, porque no tenemos la regularidad en el ayuno. Así que entonces, subrayo, vamos a intentar el ayuno bíblico solo después de habernos formado en el ayuno parcial. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es, ¿cómo es esta forma? ¿Qué características tiene este ayuno? Bueno, es que durante 24 horas, este es un ayuno de 24 horas, hay que abstenernos de alimentos sólidos y aquí también de alimentos líquidos. Solamente vamos a tomar agua. No podemos en este tipo de ayuno ingerir más que agua. Y eso sí, toda el agua que se necesite, pero nada que tenga que ver con los licuados o los jugos o los suplementos alimenticios que teníamos en el ayuno parcial, porque estamos en una etapa superior o diferente del ayuno. Y lo importante aquí, cada vez que sienta hambre, hay que usar esa sensación de hambre para acercarnos a Dios y buscarle a Él en oración. ¿Sí? Recuerde que Él es su sustento en la ausencia de alimentos. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, pues tengo hambre. Y en ese momento en que sienta hambre, son 24 horas en las que no va a comer más que no va a tomar nada más que agua, va a sentir hambre. Bueno, que esa sensación de hambre sea el recuerdo. Si recuerdan en la meditación y en la oración, teníamos que hacer uso de alguna palabra o de alguna frase, algo que nos acercara otra vez a Dios cuando nuestra mente empezara a divagar. En el caso del ayuno es la sensación de hambre. Cuando usted siente hambre, pues en ese momento agradece a Dios, se acerca a Él y lo busca en oración. Y Él es el sustento, la palabra le dará el sustento. ¿Ok? Muy bien, entonces estas son las características del ayuno bíblico o el ayuno de Jesús. Importante hacer una serie de observaciones en relación con el ayuno bíblico. Uno, estamos tomando agua solamente, así que si el agua no le gusta, pues bueno, puede ponerle algunas gotitas de limón para darle cierto sabor. No le ponga azúcar, no haga limonada, no es limonada. Recuerde que no se puede comer alimentos líquidos. Entonces ya si le pone azúcar, pues ya. Entonces es solo unas gotitas de limón para que el agua tenga algún tipo de sabor y no sienta el disgusto del sabor del agua, si en caso de que no le guste. Sin embargo, bueno, creo que es algo universal, que el agua es algo que nos gusta a todos. Pero si ese fuera el caso, unas gotas de limón, unas gotas de lima también le dan cierto sabor al agua y nos permite disfrutar también el agua. Otra cosa que va a pasar es que en este tipo de ayuno, dado que no estamos alimentándonos sólidos ni líquidos, probablemente sienta dolores o vaya a sentir incomodidad, dolor de estómago o alguna incomodidad en el estómago.
Esto no necesariamente es hambre, ¿sí? Que usted tenga la sensación de que le duele el estómago, no necesariamente es hambre. Lo que pasa es que hemos acostumbrado al estómago o al organismo a enviar señales cada cierto periodo. Es decir, hay intervalos en los que el estómago manda señal de, oye, pues ya, alimento, alimento. Entonces, dado que se ha acostumbrado, pues va a mandar señales. No necesariamente son señales de hambre, y si las ignora, pues pasará esta sensación. Y si no pasara, entonces pues tome otro vaso de agua, tome agua y pronto verá que se sentirá satisfecho y ya no habrá necesidad de comer algo. La otra es que pues hay que aprender a ser señor y no esclavo de nuestro estómago, ¿sí? Entonces, si sentimos el hambre, acerquémonos a Dios en oración, siguen los malestares, un poco de agua y poco a poco dejemos que el estómago sea nuestro subordinado, nuestro esclavo y no nosotros de él. Si es posible, dedique el tiempo de la comida, es decir, el tiempo en el que usted iba a comer, a desayunar, a cenar, en lugar de ir a la mesa a cenar, comer, desayunar, pues tome el lugar favorito de su casa y entre en meditación y entre en oración. ¿Sí? Recordemos otra vez que estamos en una práctica espiritual y lo importante es que en podamos acercarnos a Dios, buscarle, encontrarle y encontrar su dirección en especial. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en el ayuno bíblico durante las 24 horas que estemos en ayuno. Un paso más, si fuera necesario. Cuando hayamos logrado las 24 horas con el éxito espiritual, entonces vamos a irnos a las 36 horas. Un día y medio. Un día y medio en este tipo de ayuno es valioso y es importante si tenemos esta posibilidad. Cuando hayamos logrado varios eventos de ayuno exitoso en términos espirituales, ayuno de 24 horas, entonces vamos a buscar un ayuno de 36 horas. Y cuando en su momento hayamos conseguido un éxito espiritual en un ayuno de 36 horas, entonces ahí nos quedamos, consultamos a Dios si Él nos autoriza o si Él quiere que vayamos a un ayuno más prolongado. Así que, primero, nuestro ayuno bíblico es de 24 horas y esa es la regularidad con la que podemos practicarlo. Un ayuno de 24 horas en la que solo podremos tomar agua. Si tenemos éxito en él a medida que vayamos creciendo, es decir, esto va a llevar algún tiempo, entonces podemos irnos a las 36 horas. Igual, seguiremos madurando y practicando las 36 horas. Si conseguimos cumplir las 36 horas durante algún tiempo y tener un beneficio espiritual importante en un ayuno de 36 horas, entonces preguntemos a Dios si Él quiere que vayamos a un ayuno más prolongado. Un ayuno más prolongado implica ayunos de 3 a 7 días, sin tomar nada más que agua. ¿Sí? Entonces, ya aquí hablamos de una situación más prolongada y que, bueno, solo Dios nos dirá si vamos a ir a este tipo de ayuno, de este tipo o esta extensión en el ayuno. Estos, pues, son un periodo más largo y esto es que tienen un beneficio sustancial en nuestra vida. Sin embargo, el beneficio sustancial no es que nosotros decidamos, voy a ayunar una semana. No, Dios tiene que decir las cosas, Dios tiene que mostrarnos si quiere que lo hagamos. Si no hay señal clara de Dios en este sentido, no se meta en eso,
no es necesario, ¿sí? Y continuamos con los ayunos regulares de 24 horas o de 36 si ya, si ya tiene el proceso eh, dominado, vaya, controlado, si ya puede hacerlo durante 36 horas, adelante. Entonces, esto es importante, ¿sí? No ir más allá de las 36 horas, a menos que tengamos una dirección, una orden estricta de Dios en ese sentido, y entonces vamos por un ayuno más prolongado. ¿Ok? Una vez en esto, pues bueno, si hacemos un ayuno más prolongado, vamos a empezar a ver algunas características. ¿Qué pasa cuando entramos en un ayuno más prolongado? Bueno, ¿qué hay ahí? Empezamos a tener, primero, los primeros 3 días por lo general son los más difíciles en términos de incomodidad física y dolores por causa del hambre. En la lengua se va a formar una capa de sarro y esto produce mal aliento, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver en un ayuno más prolongado. Después vamos a tener dolores de cabeza y esto es especialmente si tomamos café o té. Aquellos que tomamos café o té, pues tendremos dolores de cabeza, la ausencia de cafeína, etcétera, implicará una situación de este tipo. Pasarán, esos dolores de cabeza dejarán de presentarse, pero pues serán desagradables los dolores de cabeza. Habrá en algún momento debilidad. Estoy hablando de un ayuno de 3 días o más bien de más de 3 días. Ayuno bíblico, es decir, estamos tomando agua solamente, no estamos en ausencia de agua. Habrá debilidad y estos se darán algunos vértigos temporales y generalmente se producen por cambios repentinos de posición. Así que lo que se recomienda en estas condiciones es moverse pausadamente para evitar cambios repentinos, cambios bruscos que me lleven a un vértigo por falta de alimento. En el séptimo día, hacia el día número 7, los dolores por causa del hambre van a seguir disminuyendo. Es decir, a medida que avanzamos en el ayuno, a medida que pasan los días, poco a poco los dolores por causa del hambre van a ir menguando, van a ir desapareciendo. Y ya para el día 10 ya nada más habrá alguna especie, se sentirá alguna irritación menor, pero ya no los dolores. Y el beneficio de esto es que vamos a tener una capacidad de concentración mejor a partir del día 10, después de que pasaron todos esos días de incomodidad, de sensaciones diferentes, pues para el día 10 habremos pasado eso y entonces podremos concentrarnos y poder seguir ayunando en un periodo más largo. Es decir, aquí estamos hablando de un periodo de ayuno, lo mencionaba, de 3 a 7 días, pero si usted quiere seguir ayunando, es decir, prolongar su ayuno, bueno, el día 10 será un día en el que prácticamente la sensación de todos los malestares habrá cesado y del día 10 en adelante podrá usted seguir ayunando ya con menos malestares en su organismo. En este tipo de ayuno prolongado, durante los primeros 4 a 5 días se pierde 1 kilo diario aproximadamente. Depende del organismo, pero aproximadamente va a perder 1 kilo por día de peso. Y a partir del día 5, 4, 5 por ahí, dependiendo del organismo, la pérdida de peso se reduce aproximadamente medio kilo por día. Si se prolonga más, ya la pérdida de peso se reduce a 200 o 300 gramos por día, es decir, no es lineal. Y los primeros días son los días en que más peso se pierde. Y a medida que se avanza, pues se pierde menos peso cada día. Entonces, va a haber una pérdida de peso en usted durante este tiempo
sí va a entrar en un ayuno prolongado. Sin embargo, debo recalcar otra vez que la pérdida de peso no es, aunque pudiera ser un beneficio para nuestro cuerpo, de hecho es un beneficio, no es la intención final, es el pensar en perder el peso, tiene que estar por debajo o en un menor rango que lo que buscamos, que es acercarnos a Dios y tener un encuentro espiritual con Dios. Entonces, esto es lo que ocurre en un ayuno más prolongado. Y bueno, cuando vuelven los dolores de cabeza, en algún momento entre el día, si seguimos ayunando, entre el día 21 y el día 40, en el momento en que regresan los dolores de cabeza, esto es el primer síntoma de lo que se llama síndrome clínico del hambre. Y este síndrome se refiere a el momento en que el cuerpo ya ha agotado todas las reservas que tenía y ya está empezando a consumir tejido vivo. Cuando entre los días 21 y 40, dependiendo del organismo, vuelven los dolores de hambre, en ese momento hay que perdón, los dolores de cabeza, dolores de hambre, dolores de cabeza, es en ese momento que hay que suspender el ayuno. Cuando estamos en un ayuno bíblico prolongado, ¿sí? Es decir, y quiero otra vez volver a recalcar esto. Vamos a entrar en un ayuno prolongado de más de 36 horas si y solo si Dios lo pide. Si Dios no le dice, entra en un ayuno de mayor extensión, no tiene necesidad de hacerlo. ¿Sí? Otra vez, el ayuno prolongado es solo para quienes reciben instrucción precisa de Dios. Nuestro ayuno bíblico es regularmente de 24 o de 36 horas, dependiendo de la persona. Pero si usted entró en un ayuno prolongado que va más allá de los 10 días, entonces, si en el día 20 usted empieza a sentir dolores de cabeza, ahí debe suspender, porque ya está presentando el síndrome clínico del hambre y ya no es momento de seguir. Así que este es el punto. Platicábamos, los primeros 10 días va a tener malestar y va a tener una serie de situaciones que cesan más o menos en el día 10. Estoy hablando de promedios, es decir, lo que ocurre en general. Sin embargo, usted puede sentir hambre todavía el día 12 o puede ser que en el día 6 ya no sienta ningún malestar y pueda seguir ayunando. En general es esto, aproximadamente el día 10 cesan los malestares y puede seguir ayunando. Cuando vuelven los dolores de cabeza, ahí debe suspender. ¿Sí? Y otra vez, porque esto es bien importante, no entre en un ayuno prolongado a menos que tenga instrucción de Dios para hacerlo. De otra manera, nos quedamos en el ayuno bíblico de 24 o de 36 horas de acuerdo a lo que hayamos decidido. En ese caso, pues las condiciones son mucho más seguras para nosotros o para la persona que está en el ayuno. Muy bien, entonces estas son las características y lo que vamos a encontrar en los ayunos, en el ayuno de diferentes formas. Y una vez que hayamos terminado un ayuno prolongado, de hecho, tanto al ayuno bíblico, el de 24 o 36 horas, o un ayuno prolongado, sea lo que sea, la primera, dado que no hemos alimentado nuestro cuerpo más que con agua, más que hemos ingerido agua, la primera comida después de un ayuno debe ser de jugo de frutas o de verduras, líquido, un alimento líquido. Recuerde que si entramos en un ayuno prolongado o en un ayuno, el cuerpo pues se ha reducido en tamaño, se ha entrado en un proceso que pudiéramos llamar así como de hibernación, entonces hay que despertar. Así que primero jugo de frutas y verduras y siempre poquito, bebiendo poquito, pequeñas cantidades, no el vaso como un litro completo, no, el vasito y poquito para que vayamos iniciando el sistema, ¿no? Y que nuestro cuerpo pueda volver a la cuestión normal.
Ya para el segundo día podemos comer frutas, luego leche, yogur, enseguida ensaladas frescas o verduras cocidas. Y lo importante, no usar aderezos y no ingerir grasas ni alimentos que contengan almidón. Sí, estos son lo que podemos hacer después de un ayuno prolongado. El ayuno prolongado no es una práctica que sea recurrente. El ayuno bíblico es una práctica recurrente, es decir, de 24 a 36 horas es una práctica recurrente, pero el ayuno prolongado no es recurrente. Jesús lo hizo una sola vez en su vida. Entonces, probablemente en algún momento Dios nos diga, nos pida hacerlo, pero será una vez. No es algo que tengamos que hacer de manera recurrente. Los otros tipos de ayuno sí, eso sí, los podemos programar y hacerlos de manera recurrente. ¿Okay? Este no, por las características que hemos comentado y porque no hay una referencia bíblica en sentido de que se haga un ayuno tan prolongado en diferentes momentos a lo largo de la vida. ¿Okay? Y no debo dejar de mencionar que es el ayuno absoluto, que es un ayuno en el que es una variedad de ayuno en la que es como un choque, en el que definitivamente nos abstenemos de todo tipo de ingesta, no alimentos sólidos, no alimentos líquidos y no agua. Y este tipo de ayuno no es recomendable hacerlo por más de 3 días y tampoco es recomendable hacerlo por nuestra voluntad, sino por orden de Dios. ¿Sí? Este ayuno se muestra, por ejemplo, en el caso de Esther, en el que estaba de por medio la vida de todo el pueblo. Entonces, en cuestiones de emergencias o situaciones donde se requiere una acción contundente, bueno, el ayuno absoluto es viable. Sin embargo, otra vez, solo lo menciono aquí y porque es un ayuno que ante la ausencia de agua pone en riesgo la vida, porque el cuerpo necesita el agua, así que si lo quiere hacer, pues no se puede hacer a menos que Dios se lo diga y no lo puede hacer por más de 3 días. Y esto entra en la variedad o en la versión de que solo cuando se necesita un asunto, una acción contundente porque está en riesgo algo, como en el caso de Esther. Así que, bueno, no debo dejarle mencionarlo porque es parte de los diferentes tipos que se encuentran en la Biblia, pero no es algo en lo que nosotros vayamos a entrar. Insisto, a menos que Dios le diga, pues entro. Pero ahí tiene el respaldo de Dios para hacerlo. De otra manera, no lo haga. ¿Ok? Y finalmente, nuestra razón de entrar en el ayuno no es físico, aunque hay beneficios físicos. ¿Sí? Nuestra razón de entrar en el ayuno es completamente una práctica que nos lleva a estar en el espíritu con Dios. No buscamos ser vistos, no buscamos que nos digan que al final que qué bien estamos porque hemos perdido, no sé, perdí algún kilo o algo así. No, el beneficio tiene que estar necesariamente subordinado a Dios. Y lo que buscamos a través del ayuno es a Dios. Y cada vez que sienta hambre, que lo voy a sentir, aunque sea un ayuno parcial, recordar que es mi llamada para estar en comunión con Dios. Es entonces un asunto completamente espiritual y no un asunto físico. Los beneficios del ayuno son beneficios espirituales. No hay más, no hay más. Es estar con Dios y aprovechar la conjunción de la oración, la meditación y el ayuno para acercarnos más a Dios.
¿sí? Entonces, estos, como vimos el día de hoy, son elementos completamente prácticos en términos de la práctica que hay que hacer. Es decir, cómo entrar y cómo practicar. Es más metodológico el día de hoy que bíblico en cuanto a las características, a la base bíblica, sino más bien cómo vamos con eso. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda, comentario en esto. Sergio, yo Sí. sí tengo una duda. Bueno, iniciando con el ayuno, el progresivo y el parcial, Sí. ¿qué se recomienda? ¿Una vez a la semana o varios días en la semana? ¿O cómo lo podríamos iniciar? Sí, la recomendación inicial, la recomendación para empezar es hacerlo una vez por semana. Una vez por semana. En el día que a cada uno de nosotros se ajuste mejor. Eh, Eso lo decide pues cada quien, el mejor día, pero una vez por semana es una buena práctica. De hecho, no es recomendable hacerlo más de una vez por semana porque luego se vuelve más un asunto de hábito legalista que una búsqueda del Espíritu de Dios. Entonces, una vez por semana está bien ir haciéndolo así. Sí, Ok, gracias. de nada. ¿Alguien más? Yo recuerdo a una hermana de mi mamá que ella toda la cuaresma hacía, o sea, de no comer tortilla ni de maíz ni de masa, o sea, abstenerse de algo. Esto también es válido, o sea, los 40 días ella no comía, o sea, se proponía dedicándoselo a Dios de que no iba a comer ni tortilla de maíz, ni de harina, ni cuánto. Entonces, yo tengo eso muy grabado, o sea. Sí es válido en tanto que el asunto sea más un asunto de espíritu que de tradición. Es decir, si yo dejo de comer, vamos a poner la cuaresma, si yo dejo de comer carne porque todo el mundo deja de comer carne el viernes en cuaresma, pues ese es un asunto más tradicional que no tiene más que eso, pues cumplir con una tradición. Si yo me propongo durante ese periodo de cuaresma ayunar o dejar de ingerir, no sé, en este caso tortillas, porque es mi forma de acercarme a Dios y decir y estar en ese proceso eh, pues, de espera o de adoración durante este periodo, entonces es un ayuno espiritual, es más espiritual. ¿Sí? Entonces es válido en tanto no se haga legal, porque caemos en lo que pues es que todo mundo evita la carne y pues hay que hacerlo. Bueno, pues hay que hacerlo. Y entonces ya señalamos, oiga, pues es que tú no estás comiendo carne cuando no debieras comer carne y ya se vuelve algo legal. Entonces sí es válido en tanto el, el acercamiento sea con Dios y en una forma de adoración a Él a través de esa abstinencia. Decía al principio, si a mí una forma de hacer el ayuno parcial es, yo prefiero, a mí me gusta el café y me tomo mis tazas de café y tiene que ser así, así, ¿no? Entonces, una forma de decir, ¿sabes qué? Me voy a abstener de café durante este tiempo. Y que cuando siento la necesidad de tomar café, porque pues, es un gusto tomar café, acercarme a Dios en oración y acercarme a Él para encontrarlo ante esta cuestión. Entonces sí, es válido en ese sentido. Sí, hermana. Gracias. Ah, ¿alguien más? De hecho, ahorita que comenta acerca de la cuaresma, en mucho tiempo, yo siempre sí dije, comen carne, no comen carne, yo así voy a comer, y enfrente de ellos para que vean que,
el sentido, es decir, pues es que hay un sentido de espiritualidad que a lo mejor se perdió porque ahora es más tradición, pero si encontramos el sentido espiritual de la ausencia de carne, creo que hasta nosotros podemos pensar en eso. A lo mejor hace 10 años yo no hubiera dicho esto, pero cuando encuentra uno el conocimiento a través del acercamiento, pues sí es válido, o sea, tienen razón en ese sentido. Bueno, pues puedo decidir también abstenerme de la carne durante el periodo de Cuaresma. Está bien, está bien. O sea, hay que buscar el fundamento de lo que estamos haciendo. Y Sí, o sea, la base, o sea, es espiritual, es dedicado a Dios. exactamente. Salirnos de lo legal, salirnos de la tradición, salirnos de aquello que pueda señalar. Y sí, es válido. O sea, si decido, aunque no sea Cuaresma, que durante un tiempo quiero acercarme a Dios a través de esta abstención de algo, pues completamente válido hacerlo, completamente válido en tanto que sea un asunto personal y que me haga crecer espiritualmente, ¿sí? Eunice, perdón. Hola, buenos días. Hola, Eunice, buenos días. Este, también podría llamarse como un ayuno si yo me abstengo de algo que me quita como tiempo y podemos así ese tiempo invertirlo en Dios. Por decir, yo pienso que, no sé, a mí me gusta ver mucho Netflix llegando a mi casa, después de mi trabajo, después de cenar. Me gusta ver una película, una serie, entonces como que se podría llamar un ayuno, digamos como de Netflix o de una actividad que me guste o que me quite o me robe tiempo, por llamarlo así, y ese tiempo invertirlo en Dios. Sí, técnicamente pues no es un ayuno, porque el ayuno es más técnicamente nada más, no es un ayuno corporal, pero sí es una privación personal de algo que me gusta y que lo dedico lo enfoco hacia el conocimiento de Dios. Desde ese punto de vista es correcto. Es una Sí, abstinencia, te estás sí, abstiniendo de... abstinencia, ajá. Ujú. Incluso porque he llegado a pensar, porque, no sé, de ver así, no sé, un sábado de películas todo el día, a veces se me pasa la comida o la prolongo desde que, ay, ahorita, déjame terminar este capítulo, déjame terminar esta película porque está muy interesante. Y pienso que, bueno, a lo mejor en mi punto de vista, como que si para eso yo le doy importancia o me prolongo mi alimentación, pareciera que le estoy dando más, como que un peso más, pues a esa actividad, ¿no? Entonces, como que por ahí yo pensaría que eso, o sea, que si no me cuesta prolongar a lo mejor unas horas mi alimento por hacer una actividad que me gusta, pues podría como que o sea, prolongar esa actividad para pues, dedicarla a Dios. Sí, afirmativo. Es correcto y es válido y es necesario también eso. Sí, Gracias, gracias, hermano. sí, a la orden, Eunice, gracias. ¿Alguien más que tenga alguien más a la 1? ¿Alguien más a las 2? ¿Alguien más a las 3? O como Ok, decíamos en la escuela, ¿no? A la hora del examen, maestro. sí. Ok, pues les agradezco. Realmente esto, como lo hemos visto, son propuestas que están ahí para empezar a hacer el acercamiento con el ayuno, porque tradicionalmente no estamos en el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, el cuerpo está acostumbrado al alimento, entonces hay que ir llevándolo poquito a poquito para entonces entrar en un proceso más formal de ayuno. Pero esta es la idea. Entonces, Eh, un- sí, un-
Sí, 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 adelante. Y yo creo que lo principal de todo es, ¿cómo te diré? No poner cara de sufrido, poner cara ay, estoy pasando por esto porque estoy en ayuno, cuánto, pues eso como que yo siento que no es agradable a Dios, porque si lo estás haciendo, lo tienes que estar haciendo con gusto. Sí, es correcto. De hecho, aquí el punto es, a lo mejor no lo obvié por obvio, pero es pues bañaditos y perfumaditos, ¿no? O sea, además de que es una cuestión que Jesús dice, no hacerlo es pues entrar en el terreno de los hipócritas, ¿no? No seas como aquellos que ayunan. Entonces, pues sí, ya, bañaditos y peinaditos y Porque bien, o sea, no pasa nada. ayunas y quieres que todo el mundo lo sepa. Y Sí, es algo interior, es algo tuyo, sí, o sea, es algo interior entre tú y Dios. sí. La característica del ayuno que comentábamos es el espíritu por un lado, la soledad por el otro. Es decir, es un asunto privado entre Dios y yo, ¿sí? Entre Dios y cada uno de nosotros. Y ya, es un asunto. Hay ayunos públicos, que también lo comentamos, pero este ayuno que hemos hablado es el ayuno personal, que es solamente Dios y solamente yo, y nomás Él y yo sabemos. Claro, en la casa, en la familia, pues obviamente alguien más va a saberlo y no está mal, o sea, eso está claro. Pero pues fuera de ahí, nadie tiene por qué saberlo. Al final es Dios el que nos ve. Y la recompensa, como dicen, ya si me ven y demás, pues ya tienen su recompensa. Pues sí, ya hablaron de ti, ya dijeron, ay, está ayunando, pobrecito. No, Ya, hasta ahí se quedó. y si lo hacemos por espiritualidad, este, pues, o sea, no nos interesa que los demás se enteren, o sea, Claro, no, es, es sí, algo que estás haciendo por convicción y por fe y porque quieres dedicarle eso a Dios. sí, exactamente. No habrá más allá. Es decir, no, hay cosas que Dios da así en general. El sol, la canción El sol sale para todos, ¿no? Pero hay elementos que son personales. Y este es uno de ellos, ¿no? Es en los que solamente él y yo sabemos cuándo empezó, cuándo terminó y cuáles son los resultados. Y ya, ¿sí? Sí, eso sí. Gracias. De nada, hermana. Muy bien, pues les voy a enviar eh, ahí por los grupos de la iglesia la grabación y el documento para que lo tengan. Y pues cualquier duda, comentario, eso pues no se cierra aquí, ¿no? Y la otra es, pues recuerden que es acumulativo, ya sabemos orar, ya sabemos meditar, ahora ya vamos a entrar en el ayuno. Y bueno, siguen los demás. El siguiente es estudiar. La siguiente práctica es el estudio. Entonces, pues hay muchas oportunidades de estudiar en la iglesia y durante la semana hay muchos eventos para estudiar y el siguiente es el estudio, justamente. Entonces, la siguiente disciplina es el estudio. Así que, bueno, pues vamos a orar para despedirnos. No sé si alguien tenga algún comentario, si no. Yo solamente Sí, sería, perdón, Luisa, adelante. a veces cuando ayunamos, bueno, a mí me ha pasado, quienes me conocen saben que me gusta mucho la comida, y dentro del ayuno me ha sucedido que hay cosas que a mí me fascina comer y le vas disminuyendo y cuando llega un momento en que dices, ya no me gusta, y en eso también ayuda el Señor a quitar malos hábitos alimenticios que tenemos, la coca, la harina, el alcohol para algunas personas, muchas cosas. Entonces me encanta porque esa es una parte de las bendiciones que te llegan, amén de todo lo que por lo que estás ayunando por parte del ayuno. O sea, el tener la fuerza de voluntad que te dé el Señor para decir ya esto no, porque me hace daño, independientemente de que a otra persona no le haga daño. Sí, Luisa, fíjate que tienes un buen punto ahí. Una de las cosas que pueden surgir de eso es justamente ir
platicaban por ahí las hermanas acerca de la poda, ¿no? Ajá, Cómo se sí, puede ir podando pues nuestra vida. Y ese yo creo que es un punto bastante importante, Luisa, en el que el ayuno puede ser un mecanismo para podar y sí, quitar esas cositas que están ahí pues haciendo ruido, ¿no? Pero en el entendido de que la poda permite así que se ponga más frondoso la planta. sí, 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 gracias. gracias. Muy bien. Pastor, no sé si quieras despedirnos en oración, comentar algo. Sí. Solamente un comentario. Recordar que el ayuno no me hace más cristiano o menos cristiano. No me acerca más a Dios o no, o me aleja de Dios. No me santifica. Simplemente es una práctica que nos permite ejercitarnos para desarrollar la piedad. Pero no nos hace ni más santos ni menos santos. Porque me voy a ocupar. ¿Sí? Entonces, Ahí lo de afuera como quiera, ahí no termina. sí, como no, hermana, lo que se diga. Muy bien. Entonces vamos a orar. Gracias, Sergio, por compartirnos todo esto. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites aprender acerca de la práctica del ayuno. Y sabemos que es algo que tenemos que hacer, aunque tenemos que aprender a hacerlo de manera que te busquemos, que tengamos una relación contigo, una comunión contigo. Permítenos, Señor, ejercitarnos en la piedad a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación. Gracias por estas herramientas espirituales que tú nos das. Permítenos caminar en el discernimiento de tu voluntad, en el ejercicio de buscarte cada día. Y como decía el salmista, si es de mañana te buscaré y me presentaré delante de ti y a ti oraré. Y si es durante la noche, acercarnos también a ti con el corazón dispuesto y también, como decía el salmista, al ir a la cama, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú nos haces vivir confiado, pero siempre caminando en esa relación contigo. Bendícenos, Señor, en nuestro espíritu y permite que nuestro espíritu en el día a día, en la medida que vamos ejercitándonos en estas disciplinas espirituales, nuestro espíritu vaya creciendo y fortaleciéndose de tal manera que nuestro espíritu pueda estar conectado al Espíritu Santo y tu espíritu hable a nuestro espíritu, siendo sensibles a tu voz, siendo sensibles a tu corazón. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Y pues gracias a todos por estar por aquí. Esperemos que sea bendición y que en el proceso del ejercicio de esto también abunde en bendición para cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Nos vemos. Muchas Que estén muy bien. Bye. Que Dios los Gracias. bendiga a Gracias. todos. Muchas gracias, Dios los Sergio. bendiga. Hasta luego. Que Gracias estén bien. por compartirnos. Bendiciones. Bye, Bye. Hasta luego. Bye. Bendiciones.